Hello kids, how are you? Espero que súper bien. Antes de continuar con la clase de sociales, casi digo English. Antes de continuar con la clase de sociales, vamos a repasar un poquito cuáles son las frases de inglés que estamos viendo estas dos, o que vamos a estar viendo estas 2 semanas. Y después sí continuamos, ¿listo? Entonces, la primera frase es have a nice weekend, que ya como ustedes saben, ustedes son unos super pros en el inglés, significa ten un bonito fin de semana. Entonces cada vez que sea viernes, que nos vayamos a despedir de nuestros compañeros, de nuestra teacher, de su teacher, vamos a decir have a nice weekend, ¿listo? Y luego vamos con la segunda frase, que viene siendo la que vamos a usar cuando nosotros queremos cantar una canción o cuando queremos cantar cumpleaños, por ejemplo, vamos a decir let's sing. Let's sing. ¿Listo? Ahora sí vamos a pasar al tema que vamos a estar manejando para estas 2 semanas, ¿ok? Semana 7 y semana 8 del periodo 8, sí, así, del periodo número 3, ¿listo? Entonces, ese tema que vamos a estar hablando es la época indígena. Vamos a estar hablando acerca de los indígenas. Y el objetivo que nosotros vamos a tener o lo que vamos a aprender nosotros es que vamos a saber reconocer y hablar acerca de los principales grupos indígenas que existieron aquí mucho antes que nosotros, que nuestros papás, que nuestros abuelos, que toda esa gente, ¿listo? Entonces, vamos a pasar al primer tema o a la primera fase, que viene siendo la fase de inicio, que es que vamos a hablar un poquito acerca de cómo se pobló Colombia. ¿Listo? Resulta que anteriormente no existía nadie, estaba esto súper solo, y si había gente nadie lo supo, todavía no lo sabemos, pero desde que se empezaron a ver como las primeras poblaciones acá, vinieron acá a Colombia de lugares diferentes. Entonces tenemos que en la costa Caribe, donde nosotros vivimos, todo lo que es Sucre, todo lo que es Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, toda la costa Caribe, las personas que la habitaron primero hace más de 15.000 años, fueron personas que vinieron de Centroamérica. Entonces las personas que vinieron de Centroamérica fueron como que los primeros pobladores que tuvo nuestra zona de la costa Caribe, ¿listo? Luego pasamos a la región pacífica, como el Chocó y todas esas personas de allá, vinieron como que sus pobladores de lo que es Centroamérica y el continente de Oceanía. Listo, Centroamérica sí está aquí arribita, arriba de nosotros, pero Oceanía sí queda pues del otro lado del mapa mundi. Está bien lejos, pelado. Listo, y vamos lo último, que viene siendo los llanos orientales, como el valle, perdón, Huila y todo eso así, vienen siendo personas que llegaron de Brasil, y que el valle, personas que llegaron de Brasil, listo. Entonces Huila, Neiva, todos esos lugares por allá, Chiquinquirá, todos esos lugares que quedan cerca del país Brasil, pues tuvieron como que esa afluencia de personas, esa cantidad de personas que se vinieron de Brasil hasta acá, hasta este sector del país, de Colombia, ¿ok? Vamos a pasar a la segunda fase, que viene siendo entonces hablar directamente de los indígenas que había. Y estos grupos indígenas son tres que son los más importantes y son de los que más se habla. Entonces tenemos los primeros, que son los Tairona. Los Tairona eran más reconocidos porque se ubicaban en la Sierra Nevada de Santa Marta. Incluso hay un parque en Santa Marta que le pusieron el nombre en honor a este grupo indígena, que viene siendo el Parque Tairona, que es súper hermoso. Yo nunca he ido, pero espero cuando se acabe esta cuarentena poder ir, porque es muy bonito. Entonces cuando estemos en clase yo les voy a estar mostrando unas imágenes del Parque Tairona. Yo creo que ya ustedes lo conocen, pero de todas maneras lo vamos a ver en clase porque es muy bonito. ¿Listo? Entonces, está en la Sierra Nevada de Santa Marta. Luego ellos se dedicaban a lo que es la agricultura. Ellos les gustaba cultivar mucho algodón. Ese ruido que están escuchando en el fondo es mi mamá que se está riendo. Ok, entonces ellos se dedicaban a la agricultura y finalmente los líderes o los grupos de personas, ese cuento está bueno, pelado, escúchenle la bulla. Ya. Muy bien, entonces ellos se dividían en grupos y esos grupos tenían un líder. Ese líder se le llamaba cacique.
Listo, el cacique, que era un hombre, y también tenían personas que sabían mucho acerca de medicina, que los ayudaban a curar y que tiraban mucha suerte, de pronto adivinaban y todas esas cosas, y a ellos se les llamaba chamanes. Ok, vamos con el segundo grupo de personas, que vienen siendo el segundo grupo de indígenas, perdón, que vienen siendo los muiscas. Los muiscas habitaban más en el territorio como de Cundinamarca y Boyacá, que es donde hoy en día se encuentra Bogotá. Bogotá se encuentra en el departamento de Cundinamarca. Entonces, por ese sector estaban los muiscas. Y los muiscas se dedicaban también a la agricultura, pero también se dedicaban a la minería y al comercio. ¿Listo? Entonces ellos tenían 3 actividades económicas. Y finalmente, como que su división política o la organización que ellos tenían era en, espérense, por aquí tengo la palabra, confederaciones. Los muiscas se dividían en 2 confederaciones. Una confederación se llamaba Zipazgo, y el gobernador de este Zipazgo no era cacique, sino que se llamaba Zipa. Zipazgo, Zipa. Confederación Zipazgo era liderada por el Zipa. Y la segunda confederación, que venía siendo la Zacazgo, era gobernada por el Zaque. Listo, entonces, Zipazgo, Zipa, y el Zacazgo, el Zaque. Entonces esas eran sus 2 confederaciones y sus 2 líderes. ¿Listo? Y finalmente ellos no adoraban a un dios, sino que adoraban a la naturaleza, el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la lluvia, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos con el último grupo de indígenas, que vienen siendo los zenúes. Y yo sé que ustedes van a conocerlos un poco más porque los zenúes habitaban acá, en el departamento de Sucre y Córdoba también. Entonces lo que es Sincelejo, Montería, es territorio donde habitaban antes el grupo de indígenas zenú. Aunque hoy en día no hay tanta afluencia, no hay tantos indígenas por ahí que nosotros podemos ver, aún hay y todavía podemos ver como que grupos de zenúes que habitan en nuestro territorio. Entonces cada vez que nosotros veamos un grupo así, ya sabemos que ese grupo que habita en este territorio se llama zenú. ¿Listo? Los zenú se dividían en provincias y esas provincias eran lideradas por los caciques, pero ojo, en este caso los caciques podían ser hombres o podían ser mujeres. Y finalmente ellos tenían la misma actividad económica que los otros 2 grupos, la agricultura, pero le agregaban una más, y esa una más era la pesca. ¿Por qué? Porque aquí cerca de estos territorios hay ríos. Entonces su economía, y ellos se alimentaban más que todo, era de los peces que ellos sacaban de los ríos que quedan acá cerca. Esos ríos que quedan aquí, ya les voy a decir sus nombres, son el río San Jorge, ¿sí era así? Y el río Sinú. ¿Listo? Entonces el río San Jorge y Sinú, que quedan cerca de este territorio, era de donde ellos sacaban los peces para alimentarse. Y también para hacer comercio, porque ellos también los vendían y tenían dinero de ahí. Y finalmente, para la finalización, esto es lo que vamos a estar haciendo en la clase. Para la finalización nos vamos a encargar de hacer un mapa conceptual donde dividamos a estos 3 grupos de indígenas y hagamos como que sus nombres, dónde habitaban, la actividad que hacían y cómo se dividían sus grupos, quién los gobernaba. Entonces vamos a estar haciendo eso como un mapita conceptual, y obviamente después también vamos a estar haciendo el medio, que se trata de este mismo tema. Entonces, antes de hacer el medio, es decir, antes de que nosotros hagamos el medio, vamos a estar primero en la clase, y en esa clase vamos entonces a resolver todas las preguntas, vamos a aclarar, vamos a escribir unas cositas en el cuaderno, y también nos vamos a encargar de hacer la sopa de letras, ¿ok? La sopa de letras no, el mapa conceptual. Hoy estoy como que ida. Bueno, vamos a estar haciendo el mapa conceptual, y después que hagamos el mapa conceptual, entonces es que podemos proceder a hacer el medio. ¿Listo, niños? Bueno, pues eso ha sido todo por la clase sociales de esta semana. Nos vemos entonces. Bye.